La última clase era que hicimos la parte de crecimiento no era desintegración, era sobre, sobre la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer sobre desintegración. Para desintegración tenemos esta fórmula, en donde decía que la cantidad de átomos presentes luego de un determinado tiempo era n sub t. Era eh, lo que queda luego de un determinado tiempo. Esto es lo que hay inicialmente y la t es el tiempo. Fíjense que cuando nosotros calculamos con esta fórmula, lo que calculamos es lo que queda luego de un determinado tiempo. Eso es lo que nos calcula esta fórmula. Cantidad de átomos que quedan, ¿verdad? Bueno, tenemos como dato, primer dato nos dice que se tiene carbono y que inicialmente tenía una masa de 1 gramo y se reduce a 0,5 gramos. O sea que n sub, n sub 0, que sería lo inicial, es de 1 gramo. Y esta se reduce a 0,5 gramos. Entonces esto sería n sub t luego de un determinado tiempo. O sea que n luego de 5730 sería. Entonces n sub t. Si quieren ponerle 5730 acá en lugar de la t, también pueden poner. Algunos libros traen de esa manera. Pero para ahorrar un poco de tiempo, dejamos así nomás. N sub t, entonces es 0,5 gramos. 0,5 gramos. Y tenemos que el tiempo, nuestro tiempo en este caso es 5730. Nos pide la K. ¿Cuánto es la constante de desintegración? Nos está pidiendo. Entonces, esta sería la incógnita. Ahí está. Bueno, utilizamos esta fórmula. Utilizamos nuestra fórmula y lo que hacemos es reemplazar nomás. Reemplazamos a n sub t, y reemplazamos por 0,5. En el inicial reemplazamos por 1. Por e a la negativo k, que es nuestro valor que queremos calcular, por el tiempo que es 5730. Ahí. Entonces, en este caso el despeje es más sencillo. El 1 pasa dividiendo y le aplicamos logaritmo a los dos miembros. Entonces sería el logaritmo natural de 0,5 es igual a, este pasa multiplicando, o sea que lo que queda es así, queda logaritmo de e a la negativo k por 5730. Así queda. Bueno, al aplicar la propiedad del logaritmo, esto que está acá como exponente pasa como multiplicación. Sería entonces el logaritmo de 0,5 es igual a negativo k por 5730 por logaritmo de e.
Fíjense que lo que estaba acá como exponente se fue acá como multiplicación. Y ahí tenemos que el logaritmo de e, si te ponen logaritmo de e en su calculadora, les da 1. Entonces esto queda 1. Así. Y ahora lo que queda por hacer es el 5730 pasar dividiendo. Y ahí ya tenemos la k. Sería entonces logaritmo de 0,5. Logaritmo de 0,5. Si es que no escriben en la pantalla, creo que nos vamos a entender mejor. ¿Está? 0,5 sobre negativo 5730. Hacemos el cálculo para ver cuánto es. Y traten de no escribir en la pantalla, porque o si no se dificulta para mí para mover mi mouse, eso es uno. Y, y lo otro no van a entender. O sea que el tema está que utilicemos las herramientas del programa si es que necesitamos ayuda o algo. Esa es la idea. Ahora, si hay alguien que quiere practicar, le puedo ceder lo más el control del teclado, ¿verdad? Y puede practicar y resolver. No hay problema con respecto a eso. Bueno, hacemos esa división y vemos cuánto sale. ¿Cuánto nos da como resultado esto? 1,21 por 10 a la menos 4. Nos da entonces 1,21 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Sí. 1,21 por 10 a la menos 4. Acuérdense que esto no tiene unidad de medida. La K es un valor adimensional. Y este valor que calculamos ya es la constante del carbono. O sea que en todos los problemas que nos hablen sobre carbono, ya utilizaremos esta constante como valor definido. Sería entonces 1,21 por 10 a la menos 4. Entonces todos los problemas que se presenten, que sea desintegración, por ejemplo, esta sería su constante. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la desintegración? Y tenemos una cierta curva en donde se tiene un valor inicial. Vamos a suponer que aquí comienza. Comienza con 1 gramo en este caso. Comenzamos con 1 gramo. Luego pasa el tiempo y esto va bajando, se va desintegrando. Cada vez tenemos menor cantidad de carbono. Y luego de un determinado tiempo, en este caso, por ejemplo, en este caso acá llegamos a 5.730 años. 5.730. Solamente ya se tenía 0,5. 0,5. Y fíjense lo que nosotros estuvimos calculando. Es lo que nos queda luego
luego de un cierto tiempo. O sea, acá luego de 5.730 tenemos 0,5 gramos. Acá, este punto nosotros tenemos. Y fíjense que cuánto fue la desintegración del carbono. En este caso, como teníamos 1 y bajó a 0,5, la mitad se desintegró. Entonces lo que nosotros calculamos con la fórmula es este punto. ¿Cuánto tenemos luego de 5.730? Acuérdense, es lo que se queda, ¿verdad? No es lo que se desintegra, porque hay algunos problemas en donde le va a preguntar a ustedes cuánto se desintegró. Y esta fórmula es lo que nos da a nosotros, es lo que queda. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí. o sea, lo que queda va a ser la resta o cómo. Acá cuando nosotros usamos esta fórmula de n sub t, lo que estamos calculando es cuánto tenemos luego de un determinado tiempo. O sea que luego de 5.370, ¿cuánto vamos a tener nosotros? ¿Cuántos átomos vamos a tener? En este caso, luego de 5.370 vamos a tener 0,5 gramos. Si ponemos, por ejemplo, luego de 6.000 años, ¿cuánto vamos a tener? Le ponemos 6.000 y ahí vamos a tener cuánto hay, ¿verdad? Presente. ¿Cuánto hay presente? ¿Cuántos átomos hay presente en la muestra? Ahora, ¿cuánto se desintegró? Puede ser la pregunta. Entonces se tiene que hacer la resta nomás. Lo que había inicialmente menos lo que hay. Y ahí uno tiene lo que se desintegró. No sé si me entienden. Sí, profe. Bueno, vamos con los ejercicios que van a hacer. Ahora van a tener algunas consultas y yo creo que van a entender mejor. Bueno, va a pasar el siguiente. Bueno, el siguiente es un problema de crecimiento poblacional. Recuerden que si no tenemos la fórmula de crecimiento, o sea, si no tenemos una función, tenemos que usar la fórmula de crecimiento poblacional. ¿Cuál era la fórmula de crecimiento poblacional? Es el mismo que el que usamos recién de desintegración, solamente que en lugar de poner negativo alfa, se usa Se le positivo alfa. pone P. ¿Cómo? ¿Pregunta? No, nada, profe. Bueno. Entonces nuestra fórmula para población sería población luego de un determinado tiempo es igual, con esto otro, es igual a población inicial por E, y acá se usa positivo alfa, alfa por T. En el ejercicio anterior lo que usamos era negativo. Usamos negativo porque a medida que pasa el tiempo va decreciendo en la desintegración. Y en la población usamos positivo porque a medida que pasa el tiempo va aumentando la población. Entonces, cuando nos está hablando de una cierta muestra y que está aumentando la población, ¿verdad? Entonces ahí se utiliza un crecimiento exponencial. Entonces, esta es la expresión para sacarlo luego de un determinado tiempo, cuánto va a ser la población o cuánto van a estar infectados de una cierta enfermedad o
o cuánto se espera que, cuántas personas se espera que haya luego de tantos años. Entonces, si en el problema no nos da una función, tenemos que usar esta fórmula. Una vez también el problema ya da establecido una función en donde se tiene que aplicar esa función. Si da la función, ustedes tienen que aplicar esa función. Si no da el problema la función, entonces tienen que utilizar esta fórmula. Bueno, en este caso dice que ¿Cómo sería la cantidad... la función, profe? ¿Cómo, Anaí? ¿Cómo sería la función? La función, por ejemplo, sería, por ejemplo, puede decir i es igual a 2 más 3 a la cuarta, a la x, por ejemplo. X por t. Así, por ejemplo, puede ser una función. Entonces a usted ya le está dando ya una cierta función y no es que usted tiene que aplicar la fórmula. Usted acá en esta función es la que tienen que usar. Vale, profe. Bueno, ahora, este es un ejemplo, ¿no? Porque dependiendo del problema, se le puede presentar otra forma, ¿verdad? Puede ser con ¿verdad? Puede ser con logaritmo, depende del problema. Bueno, acá tenemos, dice, la cantidad de bacterias de un cultivo fue de 400 después de 2 horas del análisis. Después de 2 horas del análisis. De 25.600 después de 6 horas. Entonces, fíjense que nosotros no sabemos cuánto había inicialmente. Esto nosotros no sabemos cuánto teníamos inicialmente. Lo que sabemos es que después de 2 horas del análisis había 400. Y luego de 6 horas del análisis había 25.600. Eso es lo que nosotros sabemos en este problema. Entonces tenemos P sub T, que sería la cantidad que hay luego de determinado tiempo. Vamos a una pequeña línea de tiempo. Bueno, fíjense que acá inicia nuestro problema. Este es el inicio. Entonces, inicialmente, tiene que haber una cierta, en la muestra, tiene que haber una cierta cantidad de bacterias en la muestra que traemos. Entonces, acá inicialmente, nosotros no sabemos cuánto fue esa cantidad, ¿verdad? Entonces, le ponemos T sub 0 nomás, porque nosotros no sabemos cuánto era inicialmente. Esto es en el tiempo 0. T igual a 0. Lo que sí sabemos es que luego de 2 horas, o sea, que cuando pasaron 2 horas, en la muestra había 400 bacterias había. Eso es lo que sabemos. Y dice, y después de 6 horas, o sea, acá empezó el conteo. Entonces, después de 6 horas sería acá 6 horas. Luego de 6 horas, había 25.600 ya. 25.600. Bueno, fíjense, el inicio es en este punto. Desde acá hasta acá son 2 horas. Y desde acá hasta acá son 4 horas. Porque acuérdense que pasaron 6 horas, pero teniendo en cuenta el inicio del tiempo. O sea que se controló, por ejemplo, al mediodía llevaron la muestra. Se hizo el control y después a las 2 de la tarde salió 400. A las 6 de la tarde salió 25.600. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces con esos datos nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar reemplazar acá y
determinar alfa y determinar la población inicial. Y acá hay dos formas de resolver, así como resolvimos la vez pasada. Podemos tener en cuenta solamente este tramo para hacer primero, así. Tenemos entonces población final que es 25.600, población inicial que es 400, y el tiempo que se usa desde este punto hasta este punto tiene que ser la diferencia de tiempo, o sea que 4. Con esos datos podemos calcular alfa. Esa sería una forma de hacer. La otra forma sería, utilizamos desde el punto 0, entonces acá usamos 2, acá usamos 6, y hacemos un sistema de ecuación para poder resolver el problema. ¿Cómo quieren resolver ustedes este ejercicio? La vez pasada resolvimos teniendo en cuenta este tramo. ¿Cómo quieren hacer? ¿Hacemos calculando alfa primero o hacemos por ecuación y Yo creo que resolver por un alfa, sistema de profe. ecuación? Por alfa. Así después reemplazamos un mayor. Bueno, hacemos entonces por alfa. Entonces lo que hacemos es utilizar este pequeño tramo. Este pequeño tramo. Tenemos entonces la población, 25.600 sería nuestra población luego de un determinado tiempo. 25.600. Es igual a la población inicial era 400 en este punto. Por E elevado a alfa que nosotros no tenemos por el tiempo. Y el tiempo sí tenemos. Acuérdense que el tiempo desde este punto hasta este punto son 4 horas. Por 4. Ahí el 400 pasa dividiendo. Aplicamos otra vez el logaritmo. Y el 4 vuelve a pasar dividiendo y ella se anula. Fíjense que acá podemos anular este con este. Y nos queda 156 dividido 400, ¿cuánto es? Nos queda 64. Entonces aplicamos logaritmo a los dos lados y nos queda logaritmo de 64 es igual a alfa por 4 por logaritmo de e. Acuérdense, este pasó como exponente. Y hacemos, esto da 1, y hacemos logaritmo de 64 dividido 4, y ahí tenemos ya alfa. Alfa entonces nos da como entonces alfa como 1.0397. Ahí tenemos. Entonces esto es alfa. Está. Luego, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente punto, o sea, al siguiente tramo, que sería este tramo. Este tramo. En este tramo, el P inicial no tenemos. El P luego de un determinado tenemos que es 400 y el tiempo tenemos que es 2. Y alfa 1,0397. Ese es el dato que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la misma fórmula. Utilizamos la misma fórmula. La población luego de un determinado tiempo es de 400. 400 es igual a la población inicial no tenemos por E elevado a, y acá nos pide alfa, y alfa tenemos este valor, que sería entonces 1,
0,397. Por el tiempo, y en este caso el tiempo desde este punto hasta este punto es 2 horas. Por 2. Y ahí se puede resolver todo esto. Se resuelve todo esto. Y este resultado pasa dividiendo. O sea, sería 400 dividido este resultado. Sería entonces 400 dividido. Y en la calculadora nosotros tenemos E. Lo que tenemos que hacer es apretar Shift, el logaritmo natural, y ahí aparece E. 1,0. Y el valor es 7,999. 7,999. Y ahí nos sale nuestra población inicial, la población que había cuando se llevó la muestra y se le empezó a estudiar al cultivo, ¿verdad? Sería 400. Entonces 50 había inicialmente. La cantidad de bacterias que había inicialmente en el cultivo era de 50 unidades. 50 bacterias había. Ahí tenemos. Por eso inicial, 50 bacterias. Luego dice encontrar una expresión para la población luego de T años. Bueno, eso lo que tenemos que hacer es ver luego de un determinado tiempo cuánto va a haber. ¿Y qué se hace? Y esto ya no cambia más, ya la población inicial ya no cambia, porque eso es lo que se llevó inicialmente en el laboratorio. Tampoco K cambia, porque ese es un valor, es una constante, o sea que ese valor se va a usar en todos los problemas. Entonces, ¿cuál sería la fórmula, o la función en este caso, para este cultivo? Sería entonces, la población luego de un determinado tiempo sería igual a... Inicialmente hubo 50 y eso ya no se va a cambiar más ya, porque eso es lo que, con eso se empezó. Por E, y acá tenemos dos opciones para hacer. Ponemos 1,0397 o logaritmo de 64 sobre 4. Sería entonces, si yo le pongo con logaritmo es exacto. Si pongo con este sería con unos decimales así como nos salió acá. Vamos a poner un coma. 1,0397 por el tiempo. Entonces esta es la expresión que le representa al problema, a este problema. Por ejemplo, si les dice, luego de 6 horas hubo 25.600 y luego de 10 horas, ¿cuánto va a haber? Entonces lo único que hacemos acá es agregar 10. Si nos pide luego de 20 horas, agregamos 20, porque esto ya no cambia más. O sea que se le hace el análisis en un tramo nomás. Y una vez que tenemos la función que le representa esto, entonces directamente ya con el tiempo nomás ya va a ir variando, una vez que se determina su función. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Entendieron? No, profe. Bueno, Sí. a ver. No hay preguntas. Bueno, está entonces. Yo le voy a alzar un ratito, le voy a pasar el video, voy a alzar un ratito. Y también le voy a alzar ya los ejercicios en la plataforma para que puedan resolver ya. Ese va a ser nuestro trabajo número 1. Acuérdense que antes de nuestro parcial teníamos que hacer 2 trabajos prácticos. Que iba a valer 5% cada uno. Este primer trabajo va a valer 5%. Después tenemos que hacer otro trabajo más que va a valer otro 5%. Ahí tenemos 10 ya. Nuestro parcial va a valer 10%. Entonces 20% vamos a tener en el primero.
20% del proceso. Luego con el segundo parcial, el mismo proceso. Ahí vamos a tener otro 20 o 30, entonces 40% vamos a tener de proceso. ¿Está? Ya lo enseguida le paso el video y también la plataforma al sol ejercitario. Profe, ¿y cuándo hay que entregar eso? Y el... No escuché nada el audio, no escuché nada. Si me escriben por chat va a ser mejor. La fecha de entrega vamos a poner para el otro miércoles. Miércoles que viene. Entonces el miércoles que viene va a ser la entrega. No son muchos ejercicios, creo que son 4 o 5 ejercicios más o menos. Que se sientan y en un día hacen todo. Y para la asistencia, sí, no se olviden de entrar a marcar su asistencia. ¿Está? La asistencia, por ejemplo, yo hoy entré y ya tenía presente. Y eso es porque seguro que la vez pasada pusiste presente. Seguro que la vez pasada probaste y... Ah, ya. Sí, porque estoy teniendo problemas con mi asistencia. Por eso no asisté. Porque fíjense que yo voy a poner por semana pues, el tema de la asistencia. De esta semana va a aparecer ya este miércoles y del viernes. Profe, el viernes tenemos clase. Sí tenemos. Pero creo que vamos a ver para tener jueves. Por ahí en el grupo vamos a debatir para jueves tener para tener algo rápido, así como ahora. Muy poco tiempo de lo que 40 minutos de clase más tenemos. Yo no quiero perder más clases porque estamos atrasados porque ustedes se fijaron ya en la fecha de las pruebas del primer parcial. Sí. Ya llega todo. Y, empieza el 18 de mayo, empieza. Tenemos 3 semanas nomás. Y en esas 3 semanas, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer los 2 trabajos prácticos y tenemos que desarrollar nuestra clase y también tenemos que hacer una prueba de la prueba, ¿verdad? Hacer una práctica de la pruebita. Por eso yo decía que posiblemente el jueves o jueves y no sábado. Tenemos 40 minutos. Vamos a debatir en el grupo. En el grupo vamos a debatir eso, ¿verdad? Está bien. Sí, profe. Y claro, mañana es jueves. Por ahí tenemos mañana. ¿Qué? ¿Usted mañana qué tienen? ¿Clase de qué tienen mañana? Yo no sé pues el horario, no manejo el horario de ustedes. A las 4 tenemos química orgánica. Ah, pero esa es la tarde. A la mañana podemos tener entonces un ratito. Sí, pues no hay problema. De 9 a 9:40 podemos tener mañana. Sí, profe. Bueno, Para aprovechar el tiempo. sí, para adelantar un poco, no porque descansamos mucho ya. Bueno, está chicos. Quedamos para mañana entonces. Mañana para las 9. Yo le voy a enviar ahora el link para poder ingresar a la reunión. Que tengan una linda Bueno, noche. profe. Nos vemos. Igualmente. Dale, profe, chao.